Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por darnos también, Señor, como parte dentro, Señor, de la adoración a ti, el poder estudiar, Señor, el poder revisar, mi Dios, lo que tú tienes para nosotros hoy en tu palabra. Y te rogamos que nos ayudes. Nos ponemos en tus manos, pero pedimos, Señor, tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias a Dios. Si tiene usted algún problema, alguna dificultad, acuérdese siempre lo que dice el Señor. Dice Pablo que todas las pruebas son temporales. Va a llegar el momento en que Dios da la salida, pero hay que ser pacientes, ¿verdad? Hay que tener y buscar la paciencia del Señor. Pero el Señor en todo momento está con usted, nunca se aparta de usted. Amén. Muy bien. El Hijo de Dios no peca. Yo pensé que Santiago era el discípulo más tajante, ¿verdad?, en cuanto a la presentación de la palabra. Santiago es duro, es directo, es muy tajante. Pero Juan también tiene lo suyo, ¿verdad? Y lo que nos enseña a través de estos versículos del 1 al 10, en su primera carta, su primera epístola, tiene este tema intrínseco aquí. El Hijo de Dios no peca. ¿Usted qué piensa? Y siempre viene a nuestra mente humana el analizar, el pensar, el reflexionar, el medir si se puede o no se puede, si es posible o no es posible. Pero la palabra de Dios dice ahí, el Hijo de Dios no peca, ¿verdad? Y nuestra mente humana se traba, y aunque es de lo más perfecto que hizo el Señor, y no hay ninguna máquina que la pueda igualar a nuestra mente, aún así se traba y no alcanza a encontrar una salida, porque para la mente es imposible que el Hijo de Dios no peque. Bueno, la palabra de Dios dice eso. Primera de Juan 3, de los versículos 8 al 10. Vean ustedes, amados hermanos, lo que dice el Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vean ustedes en estos versículos cuántas cosas tenemos que pensar, cuántas cosas tenemos que reflexionar, cuántas cosas tenemos que aceptar o cuántas cosas tenemos que rechazar. Pero son afirmaciones muy fuertes y nos habla de una manera que lastima, que ofende. Me refiero a la susceptibilidad humana, porque el que se nos ponga en un callejón sin salida
pues es complicado para nuestra mente, para nuestras emociones, para nuestras convicciones. El que Juan diga, el que practica el pecado es del diablo, no tenemos problema con eso, ¿verdad? Sabemos que el pecado es parte de la caída y que por esa razón el diablo se hizo diablo porque pecó. Pero ya cuando se trata de nosotros, ya cuando se nos dice a nosotros lo que la palabra de Dios dice, entonces nos causa cierto problema. ¿Cómo estamos en esto, amados hermanos? El resumen es este: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Usted ama a su hermano? ¿Usted hace justicia? ¿Es una persona justa? En eso se resume todo, dice Juan en estos versículos. Porque eso se traduce en no pecar. Porque dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, son afirmaciones que no tienen salida ni a la izquierda ni a la derecha. Y los hijos de Dios estamos llamados para estar allí, en ese centro. El que ama a Dios, el que tiene temor de Dios, no practica el pecado, porque es nacido de Dios. Entonces, ya no solamente se trata de lo que dice la palabra de Dios, sino se trata principalmente de qué es lo que Dios ha hecho realmente en mí. ¿Hemos sido informados solamente? ¿Hemos sido formados a una cierta manera de vivir, a llevar ciertas costumbres? Como les decía, ¿verdad? No solamente venimos al templo porque es domingo, no, esa es una forma, una costumbre de ser de los cristianos. Van al templo los domingos. Pero también no solamente nos informa, sino también nos forma, pero también nos transforma. Nos hace nuevas criaturas, nuevas personas. De tal manera que Dios quita, dice, el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Un corazón, la figura es un corazón que escucha a Dios, un corazón que siente la presencia de Dios, un corazón que tiene temor de Dios. Esa es la figura al decir que quita el corazón de piedra, un corazón insensible, pero pone un corazón que siente la presencia de Dios, que le da gusto, ¿verdad? ¿Por qué, amados hermanos, hay personas que en lugar de buscar la reconciliación con Dios y en lugar de buscar la reconciliación con las personas, prefieren justificar sus pecados? En lugar de pedir perdón o en lugar de perdonar, prefieren mantener dentro de su corazón el odio, el rencor, el resentimiento. Ahí lo traen y no lo quieren sacar, pero lo justifican y encuentran razones para decir: es que esto, es que me hizo, es que me dijo, es que cómo es posible, es que en el templo no debería haber esto. Por supuesto que no debería haber, pero lo hay. Porque en el templo no todas las personas tienen este temor de Dios como para no pecar. Hay personas que prefieren pecar, hay personas que prefieren ofender, hay personas que prefieren lastimar y toman ejemplos del mundo, ¿verdad? De que lloran en tu casa, que lloran en la mía, pues que lloren en la tuya. Eso dice en San Hugo 3:2. Pero eso es la influencia que tenemos, ya sea de la palabra de Dios o sea del mundo. Pero aquí estamos y por eso suceden esas cosas. Pero
justificamos o tratamos de justificar, queremos hacer cómplices a los hermanos para que nos comprendan, para que los entiendan y para que acepten nuestras razones, pero lo peor es que queremos que Dios también se una a nuestra justificación. Y Dios diga: sí es cierto, no me había dado cuenta de eso, se me escapó. Si Él te hizo algo, pues tienes razón en estar enojado con Él, en decirle de cosas, en odiarlo. Tienes razón, yo no había pensado en eso. ¿Ustedes creen que Dios piensa así? Pero nosotros sí. Por eso se nos hace complicado el poder aceptar, porque sí lo entendemos, sí lo comprendemos, pero se nos hace complicado aceptar que el Hijo de Dios no peca. ¿Quién entrará al cielo, hermanos? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿No dice así la palabra de Dios? Por supuesto que sí. ¿Cómo le hacemos para llegar allí? Primera de Juan 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice Juan. Él dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En cuanto el rencor, el resentimiento empieza a querer tomar forma en nuestro corazón, la sangre de Cristo lo limpia, amados hermanos. Porque nosotros tenemos que reconocer que eso está apareciendo en nuestro corazón. Por eso dice: si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, es decir, si le damos lugar a ese tipo de cosas, a pensamientos incorrectos, a sentimientos incorrectos, a palabras incorrectas, a actitudes incorrectas, si nosotros le damos lugar entonces y decimos que estamos bien, que tenemos comunión con Dios, dice el Señor, mentimos, porque Dios nos escanea. Él ve cuál es nuestro QR y pasa su celular ahí. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes creen que el Señor puede limpiar todo pecado? Todo pecado, hasta los pensamientos, ¿verdad? Hasta los sentimientos. Aquello que no se ve, que solamente Dios lo ve, pero que ahí está, Dios lo puede limpiar. Dios ha prometido darnos libertad, amados hermanos. Libertad, ser libres. Es decir, tener un corazón limpio, tener una mente limpia, estar con la sonrisa, sin tener ningún pensamiento hacia alguien, algún sentimiento hacia alguien. Por eso, desde el principio, Juan establece que para que el Hijo de Dios no peque, tiene que estar en paz con Dios y tiene que estar en paz con las personas. Amén. Si esta verdad bíblica, amados hermanos, que el Señor Jesucristo puede limpiar cualquier pecado, que su sangre preciosa lo puede hacer, que tiene todo el poder para limpiar nuestra mente, nuestras acciones, nuestras actitudes, si nosotros, amados hermanos, mantenemos esta verdad bíblica en nuestro corazón siempre presente, las cosas malas que hacemos, amados hermanos, no las haríamos. Las palabras incorrectas que decimos, no las diríamos.
los malos pensamientos que tenemos no los tendríamos si mantenemos siempre presente que en cuanto asome en su cabeza, por la sangre de Jesucristo, eso desaparece. Por eso no peca. Se mantiene siempre en comunión con Dios. Tenemos que tener comunión con Dios, pero sin andar en tinieblas, dice Juan. Gloria a Dios. En los versículos 8 y 9 de estos 10 que estamos considerando de Primera de Juan, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por su provisión. La provisión de Dios, amados hermanos, es el Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. Es el Espíritu Santo que siempre está con nosotros para ayudarnos. Pero obviamente, si alguien desprecia eso, si alguien menosprecia la provisión de Dios, no tiene absolutamente ninguna ayuda para poder salir adelante. No podemos decir que no tenemos pecado porque somos personas. Pero una cosa es muy diferente: el tener pecado a pecar. Porque el pecar ya incluye una decisión nuestra. Y eso es a lo que el apóstol Juan nos llama: que las decisiones nuestras no vayan en el sentido de hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, amados hermanos, ¿qué es el pecado? Se define como la transgresión voluntaria de una ley conocida de Dios, hecha por una persona moralmente responsable. Una persona que está bien de sus capacidades mentales, que puede discernir perfectamente entre lo bueno y lo malo, que sabe lo que la palabra de Dios enseña, que reconoce que esas enseñanzas están allí en la palabra de Dios. Pero si voluntariamente decide transgredir la ley de Dios, eso se convierte en pecado. Esa es la definición. Entonces, amados hermanos, podemos decir que el pecado es todo aquello que decimos, que hacemos y que pensamos de manera consciente e intencional, pero que no está de acuerdo con lo que el Espíritu Santo nos enseña. Cualquier cosa. Hay una enseñanza de Susana Wesley, la mamá de Juan Wesley, que siendo él ya pastor, y esto es algo bueno para que aprendamos todos a acudir a nuestros padres, a pedirles ayuda, a pedirles consejo. Ahora que estuve en Tuxtla Gutiérrez para ver a mi madre, una de las peticiones que yo le hice fue: mamá, por favor, ore por mí, necesito su bendición. Porque la bendición de Dios, amados hermanos, la obtenemos a través de nuestros padres. Ella le decía a su hijo: todo lo que nuble tu razón, todo lo que adormezca tu conciencia, todo lo que se ponga por encima de lo que Dios enseña, es pecado. El asunto es que nosotros queremos adormecer la conciencia y nos convencemos a nosotros mismos de que eso no es malo. Oye, lo que le dijiste estuvo muy feo. No, solo le dije la verdad.
Alguien se lo tenía que decir, ¿no? Soy su amigo, por eso se lo dije. Que se lo diga a otra persona, mejor que lo sepa de sus amigos. Vaya, amigos, ¿verdad? Como dicen por ahí, no me ayudes, compadre. Pero en la mente humana así es. Por eso Juan hace mucho énfasis en que nuestro corazón, nuestra mente, nuestras palabras, nuestras actitudes deben estar sometidas al Espíritu Santo para que nosotros tengamos control de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos incluso. No es pecado el sentirnos mal porque alguien nos ofendió, alguien nos dijo algo feo. Por supuesto, sentimos, pero es responsabilidad nuestra el responder a eso. ¿De qué manera lo hacemos? El Señor dice: tráiganme a mí sus cargas, yo les daré descanso. Pero a veces nosotros queremos, ¿verdad?, arreglar las cosas a nuestra manera. Y ahí es donde entra lo que es el pecado. ¿Es pecado hablar mal de la gente? ¿Es pecado murmurar? ¿Es pecado buscar la manera de hacer sentir mal a alguien? ¿Es pecado ser mentirosos? ¿Es pecado ser envidiosos? ¿Es pecado ser egoístas? ¿Es pecado guardar odios y resentimientos? ¿Es pecado pensar mal de los demás? ¿Es pecado usar el poder que se tiene para robar o para defraudar a los demás? ¿Es pecado abusar de la confianza que los demás tienen en uno? Eso y muchas otras cosas más. Porque cualquier cosa de estas, amados hermanos, que intente nublar la razón, el entendimiento espiritual, lleva el camino de convertirse en pecado, porque nos autojustifica, porque nos autoadormece, porque nos autoconvence de que lo que vamos a hacer no está mal. No decimos está bien, pero sí decimos no está mal, y por eso es pecado. Entonces, amados hermanos, ¿qué hacemos? El apóstol nos da la salida. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto implica, amados hermanos, el reconocimiento de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Por eso siempre se pregunta: ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Cómo están sus emociones con respecto a las personas? ¿Tiene usted algo contra alguien? ¿Siente usted algo contra alguien? Dice el Señor: si confesamos nuestros pecados. Por eso hablaba yo también de Santiago, porque Santiago en su capítulo 5, él dice: para que podamos tener sanidad, debemos confesarnos nuestras faltas los unos a los otros. ¿Verdad? Su forma de presentar el evangelio, su forma de presentar la palabra es muy similar. Y lo que nosotros tenemos que revisar es eso. Realmente cómo están, que no estén adormecidos, que no los tengamos allí bajo una losa, ¿verdad? Ahí guardaditos, que no se vean, pero que ahí estén. No. Si nosotros reconocemos que hay algo que nos impide realmente poder tener comunión con Dios, amados hermanos, necesitamos confesarlo a Dios. Necesitamos pedir esa libertad que Él nos da, porque de otra manera el pecado siempre está a la puerta. En Números capítulo 21, de los versículos 5 al 9, tenemos una historia. La gente, el pueblo de Dios, empezó a murmurar. ¿La murmuración es pecado?
el pueblo empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y vean ustedes lo que decían: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios les estaba dando comida sin que les costara un solo centavo, un solo esfuerzo. Les daba agua en el desierto, les daba comida. Su ropa nunca se desgastó, su calzado nunca se desgastó. Y todavía se atreven a decir: ya tengo fastidio. Es como si nosotros dijéramos: siempre lo mismo, ya estoy harto de comer siempre lo mismo. ¿Por qué soy pobre? Y por eso muchos se van a robar. No se dan cuenta, por estar soñando lo que no tienen, no se dan cuenta de lo que sí tienen. Están vivos, tienen su familia, tal vez tengan su casita, tal vez tengan un trabajo, aunque sea humilde, pero tienen, respiran. No están en un hospital, no están en un cementerio. Pero el ser humano es así: ya estoy harto de trabajar, de salir tarde, hasta de estudiar, de los hijos, del esposo, de la esposa. Y no vemos todas las bendiciones con que Dios nos bendice diariamente. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Allá hubiéramos muerto mejor. Jehová los escucha, los ve. ¿Quién sabe qué tanto piense Dios cuando las personas actuamos así? Pero dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, dice Números. Y cuando nosotros ya estamos en problemas y ya estamos en dificultades, y cuando ya estamos sufriendo, ¿verdad? Muchas cosas, entonces otra vez venimos a Dios: Señor, perdónanos, ayúdanos, por favor. Es lo que hicieron ellos. Hemos pecado, van contra Moisés. A pesar de haber hablado contra Moisés, van a pedirle ayuda a Moisés. A pesar de haber estado hablando contra Dios, van y le piden ayuda a Dios. Así es el ser humano. Dicen: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Lo reconocieron. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Gracias a Dios, amados hermanos, porque hay personas que oran por usted y Dios las escucha. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla así en lo alto. Si alguna persona es mordida por la serpiente, entonces lo único que tiene que hacer es mirar hacia donde está la serpiente de bronce y automáticamente queda sana. ¿Saben ustedes, amados hermanos, quiénes sanaron y quiénes se murieron? Los que al ser picados vieron a la serpiente, y se murieron los que fueron picados y no se murieron y no vieron a la serpiente. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Implica creer lo que Dios dice. Dios dice: ve a la serpiente y vas a ser sano. Ah, pues la veo. Ya no voy a estar buscando otras cosas, a ver quién me ayuda, a ver quién tiene un antídoto. Sino lo que Dios dice es: mira la serpiente. Si a usted le pica la serpiente, amados hermanos, si saben de quién estoy hablando, si le mete ideas, si le mete palabras, si le mete sentimientos, y usted escucha la voz de Dios que dice: confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. Y si dice Juan:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si la palabra de Dios le dice: ve con tu hermano y reconcíliate, perdona las ofensas, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros no creemos, entonces no lo hacemos y estamos sumergidos en esos problemas, en esas dificultades, en esos pleitos que nos llevan al pecado y nos llevan a la muerte. Porque lo único que teníamos que hacer es creer en lo que Dios dice y venir al Señor para que el Señor limpie nuestro corazón y nos sane de esa mordedura mortal. Amén. Los que miraron a la serpiente fueron sanados, los que no la miraron se murieron. Los que le creyeron a Dios fueron sanados, los que no le creyeron a Dios se murieron. Amados hermanos, solamente hay una manera de vivir sin pecado. Solo hay una manera. Versículo 7: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No hay otra manera. Si usted desea hablar con Dios y desea vivir sin pecado, este es el momento. Creerle a Dios es fundamental para ser libres, para vivir felices, para vivir en paz. Gloria a Dios. No hay otra manera. No se van a resolver los asuntos porque usted se aleje o ya deje de hablarle a la persona o simplemente ya la borre de su celular. No, así no se arreglan las cosas. Pues tiene que creerle a Dios, porque el que necesita ser limpio es su corazón. No tener nada. Nunca se debe de ir el gozo, nunca se debe de ir la paz por nadie. Dios está atento. Gracias, porque Él siempre está atento. Si usted desea hablar con Dios de este tema, hágalo. Es importante. ¿Le da pena que lo vean los demás? ¿Prefiere que los demás no lo vean? ¿O prefiere que Dios lo vea? Son decisiones importantes, tal vez no sencillas. Requiere fuerza, decisión, requiere reconocer. Pero Dios promete, amados hermanos, darnos lo que necesitamos. Él lo conoce. Si nos ponemos en sus manos, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Señor, te damos gracias, Padre. Queremos alabarte, bendecirte y honrarte. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y gracias por tu palabra que nos enseña cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No necesitamos hacer gran cosa, porque no podemos hacer gran cosa. Pero tú nos dices que te veamos a ti, que te creamos a ti, que platiquemos contigo, que abramos nuestro corazón, que tú te encargas de limpiarlo, Señor. Gracias, muchas gracias, porque es posible, porque tu palabra lo dice. Ayúdanos a mantenernos en comunión contigo, Señor, de una manera real, sin vivir en las tinieblas, sin caminar en las tinieblas, sino caminar en la luz, porque tú estás en la luz, tú no estás en las tinieblas, hablando de pecado.
Señor, gracias porque nos das este privilegio. Es un honor, Señor, que tú nos des oportunidades, que tengas misericordia de nosotros, Padre. Muchas gracias. Gracias por la provisión que nos das en Cristo Jesús. Gracias por la provisión que nos das en tu Espíritu Santo. Gracias porque nos das el privilegio de estar juntos, Padre, buscando tu rostro. Señor, es un honor. Muchas gracias, Padre. Señor, perdónanos. Conoce, Señor, nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Pero necesitamos de ti, Padre. Señor, solamente podemos ponernos en tus manos y rogarte que, Señor, atiendas a nuestro corazón contrito y humillado, al cual, Señor, tú no desprecias. Gracias por poner tu mano de amor sobre cada uno de nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados, pero gracias, Señor, por limpiarnos de toda maldad. Gracias por tu iglesia, Señor. Todo lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.